Colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta breve charla inductiva relacionada con el marco conceptual. Eh, en realidad, cuando nosotros empezamos a producir contabilidad o hacer contabilidad, labores contables, lo que básicamente hacemos es producir información. Ese es nuestro principal objetivo, producir información. O sea, no se trata tanto de hacer asuntos contables, contabilizaciones, o, o no se trata de presentar balances cuadrados, ¿no? A través de estados financieros a la DGCP. Ese es por añadidura, se podría decir, ¿no? Hay un trasfondo mucho más venidero que en este caso es producir información. Información básicamente para lo que son la toma de decisiones. Y el problema es que eh, este título de que la contabilidad registra hechos económicos necesarios para la toma de decisiones, ha creado de alguna manera un cliché, ¿no? Porque nos preguntamos qué tipo de toma de decisiones o qué te refieres con toma de decisiones. En realidad, la toma de decisiones es bastante simple. En el caso del sector público, la toma de decisiones radica en cómo administrar los recursos, ¿no? Tanto los activos como los pasivos de la entidad. Eso es básicamente tomar decisiones respecto a la administración de activos y pasivos para la entidad, ¿no? Entonces, para una buena administración lo que se requiere principalmente son controles internos. Ya, esos controles internos nos van a permitir obtener una información clara de las distintas áreas de usuarios, llámese almacén, tesorería, patrimonio, procuraduría, presupuesto, el área de presupuesto, oficinas de tecnología de la información, de cualquier tipo de área, ¿no? Recursos humanos. Entonces, antes de nosotros pedir información a cada una de las áreas usuarias, debemos asegurarnos de que cada área usuaria tenga controles internos establecidos. Eso nos asegura que la información que ellos nos presenten mensualmente sea completa, fiable y oportuna, ¿no? Que se presente de manera mensual. Eso principalmente. Pero para eso tenemos que asegurarnos que cada entidad, perdón, cada área usuaria de tu entidad tenga sus controles internos. Contabilidad hace controles internos hacia las áreas usuarias, ¿no? De manera adicional. Los clásicos arqueos de caja, las conciliaciones bancarias, un inventario de bienes patrimoniales, de bienes de almacén que se hacen anualmente, una visita inopinada para hacer una revisión del inventario de bienes almacén o de bienes patrimoniales, un inventario de los bienes intangibles, eh, qué sé yo, circulación de saldos con clientes, con proveedores. Todo ese tipo de actividades finalmente vienen a ser controles internos que hace contabilidad con la finalidad de asegurarse que la información que me está presentando las áreas usuarias sea completa, razonable y oportuna, ¿no? Con ello ya por añadidura, ustedes recién comienzan a hacer los llamados asientos contables. Al hacer asientos contables, al registrar asientos contables, ustedes lo que hacen es registrar, no registrar, se podría decir, compromiso de vengado, giro y pago, ¿no? Un determinado o un recaudado, que es lo típico que ven en ese módulo administrativo, el módulo social, o una depreciación o una amortización. Lo que hago con los asientos contables básicamente es registrar hechos económicos, ¿no? Hechos económicos. El problema es que dejamos mucho de lado los hechos económicos. Los hechos económicos, una vez que son contabilizados, ya, una vez que son contabilizados, posteriormente son analizados, ¿no? Ahí entra el tema del análisis de cuenta. Análisis de cuenta. Entonces, analizamos, a través del análisis de cuenta, ¿qué analizamos? Nuevamente, analizamos hechos económicos. Pero ahí justamente entra la distorsión de ideas, porque cuando uno piensa que quiere hacer análisis de cuenta, por ejemplo, cuando uno quiere adquirir un curso de análisis de cuenta, pensamos de que analizar cuentas es analizar la cuenta 11 pues, ¿no? O la 13 o la 15, ¿no? O pensamos incluso que el análisis de cuentas contables tiene un manual o un paso a paso a seguir, o es simplemente la descarga de una información de la auxiliar estándar, ¿no? Lo pongo ahí a mi Excel, pues hago mis tablas dinámicas y con eso saco mis análisis de cuenta y lo presento a la FCP. No trata de, cuando ustedes analizan cuentas contables, en realidad no están analizando a la cuenta contable en sí, sino al hecho económico reflejado a través de esa cuenta contable. Entonces, como no estamos analizando hechos económicos, perdón, como no estamos analizando cuentas contables, sino hechos económicos, si ustedes analizan un hecho económico, el hecho económico se comporta de distintas maneras. Ahora, cuando hablamos de hecho económico, ¿a qué cosa me estoy refiriendo, no? Me estoy refiriendo a una compra, a una venta, a un cobro, a un pago, a una amortización, a un uso.
un consumo, qué sé yo, una alta, una baja. Hay distintos hechos económicos. ¿Por qué toman el nombre de hechos económicos? Porque finalmente son aquellos eventos que, que afectan tu patrimonio. Y ahora ustedes dirán, pero ¿de qué me sirve? O sea, ¿qué, yo qué tengo que ver con el tema del patrimonio, ¿no? El tema del patrimonio. Lo que pasa es que ustedes producen información, como contabilidad, ustedes producen información útil para la toma de decisiones, de la toma de decisiones de cómo administrar sus activos y cómo administrar sus pasivos. Ustedes saben que por ecuación básica, el activo es igual a pasivo más patrimonio. Si el pasivo lo paso al otro lado, activo menos pasivo es igual a patrimonio. Básicamente, cuando analizo los activos y los pasivos o lo administro correctamente, mis activos y mis pasivos, lo que estoy haciendo es administrar mi patrimonio. Entonces, la contabilidad se centra más que todo en eso, en administrar correctamente tu patrimonio. Porque si en algún momento de la historia de tu empresa, de tu unidad ejecutora, te quedas sin patrimonio, pues tu empresa deja de funcionar, deja de operar y se rompe el concepto de empresa en marcha. Y sin empresa en marcha, ¿ya? No hay contabilidad. Justamente la contabilidad sirve para producir información de tal manera que tu patrimonio actual siga produciendo y se mantenga ese concepto de empresa en marcha. Entonces, acá no analizamos cuentas contables, porque queremos cuadrar debes con haberes. No, todo esto, este contexto de la contabilidad, del marco conceptual incluso y de las MICS SP, lo que pretende es eh, administrar activos y pasivos. Las NICs del sector privado y las NIF, las normas internacionales de información financiera, toda esa literatura contenida en esa normativa se echa en base a finanzas corporativas, ¿no? Finanzas corporativas, o sea, cómo las corporaciones administran sus finanzas, sus recursos. Igual pasa para el sector público, ¿no? Este, las NIC se construyen en base a finanzas corporativas gubernamentales. Ustedes tienen claro, creo que, cómo se maneja acá el aparato estatal, ¿no? Siempre hay un PIA, un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos, donde están los ingresos y gastos predicados, después se convierten en ingresos y gastos presupuestados. Ingresos y gastos ejecutados. Un ingreso se vuelve real cuando tú vendes y cobras, es decir, cuando se hace determinado y recaudado. Y un gasto se vuelve real cuando compras. Y cuando compras, cuando haces tu certificación, tu compromiso, tu vendado, tu giro y tu pago. Ahí va funcionando el aparato estatal, ¿no? Ahí se van moviendo las entradas y salidas de dinero. Entonces, si tú te concentras en cómo administrar correctamente los recursos de una entidad, tanto los activos y pasivos que se producen, productos de una compra o una de venta que constantemente ustedes hacen todos los días, pues básicamente para eso sirve la contabilidad, para producir información que te sirva para administrar esos activos y pasivos. Ahora, sobre eso también va enfocado el marco conceptual y las NICs SP, a cómo administrar mejor los recursos. Les digo esto porque hasta el momento, ya pasó creo que 10 minutos, y no les he hablado nada, de nada sobre una cuenta contable, ¿no? De que debe el haber, o que tal cuenta tengo que usarla con tal cuenta, o que esta cuenta me lo tengo que validar con esta cuenta, porque eso no tiene prácticamente nada que ver, al menos no directamente con la contabilidad, ¿no? La contabilidad, propiamente dicho, utiliza una parte de doctrina, que es lo que estamos viendo, el estudio del marco conceptual de la MIX-SP, y hay otra parte de técnica, ¿no? La doctrina te dice por qué hago lo que hago, por qué estoy haciendo lo que hago. Ahorita le estoy indicando que ustedes hacen contabilidad porque quieren generar información necesaria para administrar mejor sus activos y pasivos dentro de su entidad. ¿Ya? Por eso hacen contabilidad. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo hago esa contabilidad para producir esa información que me va a servir para administrar los activos y pasivos? Ah, hay una técnica, pues hay otro universo que se llama técnica, hay un universo que se llama doctrina, en donde le digo por qué hacen lo que hacen, y hay otro universo llamado técnica, en la cual se enseña cómo se hace, cómo se hace, a través del uso de cuentas contables, están las dinámicas, macros, estados financieros, ratios, análisis horizontal, vertical, notas de los estados financieros. Hay una serie de técnicas. El problema de casi la gran mayoría de la población contable a nivel mundial es que no les interesa saber por qué se hace lo que se hace, sino les interesa saber cómo hacerlo. A mí no me digas por qué lo estoy haciendo, solamente dime cómo hacerlo. Y ahí entran a trastabillar, porque lo menos que les puede interesar en este estudio contable, ¿ya? Es la técnica. Lo primero que tienen que aprender es la doctrina. Toda carrera profesional
tiene siempre principios, tiene una doctrina y sobre eso se construye la técnica. Sin una buena doctrina, sin unos buenos bases, su técnica se desarma. Es como yo si mandara a jugar a la selección peruana a una serie de jugadores, pues, ¿no? Pequeños, de 14, 13 años. Si no tienen las bases de cómo parar una pelota, dar un pase, dar un centro, ubicarse dentro de la cancha, probablemente el resultado final, cuando entren a la cancha a jugar y utilicen la técnica, no les resulte, no les resulte. Y el otro equipo en dos, tres jugadas, en dos, tres toques lleguen al otro arco y te metan una serie de goles. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque las bases no están bien formadas. Lo mismo pasa en cualquier carrera profesional, como la contabilidad. Si no tienen las bases formadas, me refiero a la doctrina, al estudio del marco conceptual, o a las NICS-SP, o a las finanzas corporativas, sobre la cual se construye toda esta literatura, probablemente su técnica no sirva de mucho o nada, o se desarme en el camino, ¿no? Cuando me hablo de técnica, como les vuelvo a repetir, hablo de cuando hacen sus análisis de cuenta, ¿no? Cuando hacen sus estados financieros y todo eso, pues, ¿no? Todo eso que hacen en el Excel, pues, ¿no? Todos los meses. ¿Ya? Eso se va a desarmar. Entonces, mucho cuidado porque lo que se pretende buscar en las clases es principalmente el estudio de la doctrina, ¿no? Y también de la técnica, obviamente. Hay varios, ustedes como habrán visto, he hecho muchas charlas de cómo hacer lo que les digo, pero principalmente me enfoco en decir por qué hago lo que hago, ¿no? Entonces, miren, dentro del estudio de marco conceptual, está claro que el marco conceptual toma ese denominativo porque es un marco de conceptos, conceptos básicos que ustedes necesitan para poder entender toda la literatura contenida en las NICS-SP. En todas las NICS-SP, que son algo de 2.852 páginas, tiene mucha literatura técnica, ¿no? Muchos conceptos técnicos que no van, cuya literatura se les va a resultar pesada si no entienden qué significa cada uno de esos conceptos técnicos. Entonces, lo primero que tienen que leer es el marco conceptual, donde están justamente esos conceptos técnicos. Sabiendo el, esos conceptos técnicos, la literatura de las NICS-SP les va a ser mucho más digerible, ¿ya? Ahora, ¿en cuánto tiempo aprende el marco conceptual y la NICS-SP? Bueno, probablemente toda la vida, ¿no? Pueden ser 10 años, 20 años, nunca se termina de aprender, porque cada NICS-SP representa el estudio de un hecho económico. El hecho económico, lastimosamente, no es algo estático, ¿no? No es algo estático. Este, siempre está en constante movimiento, ¿no? De acuerdo a cómo administras tus activos y tus pasivos, tu patrimonio está en constante movimiento. Entonces, todos los hechos económicos relacionados con activos, pasivos, patrimonios, ingresos o gastos están en constante movimiento. Lo que hace la contabilidad es captar esos hechos económicos en un cierto momento del tiempo, ¿no? Y registrarlos contablemente. Y posteriormente haces otra reclasificación, otro registro contable del mismo hecho económico. ¿Por qué? Porque se está transformando constantemente. Tal vez lo que les estoy comentando, colegas, les pueda resultar un poco aburrido, ¿no? Tal vez porque estoy hablando básicamente de doctrina, no de asuntos contables. Pero créanme que sin esto, sin estos conceptos, de nada sirve tener técnica, ¿no? Sin la doctrina. El marco conceptual tiene una serie de literaturas. Principalmente, ya como estamos ahorita en esta etapa de transición al marco de NICS-SP, ¿no? Que incluye el marco conceptual, lo que se debe estudiar es el capítulo 5 del marco conceptual. En realidad se debería estudiar todo, ¿no? Pero algo que ya de manera urgente se tendría que estudiar es el capítulo 5 que es justamente la definición de los cinco elementos, ¿no? De los cinco elementos, ¿sí? Y claro, cuando hablo de los cinco elementos, pues estoy hablando de los clásicos, ¿no? Activo, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, eh, gasto, ¿no? Es lo típico. A ver, estas operaciones están contenidas en el capítulo 5 pues lo que hacen más que todo es darnos una literatura un poco técnica de qué significa y en qué momento debo registrarlo como tal, ¿no? Como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Entonces, antes de interpretar estos conceptos, ustedes deben entender que su profesión es la contabilidad. Es decir, si ustedes hacen labores de tesorería o hacen labores de presupuesto o hacen labores de patrimonio o almacén, y digo esto porque el contador está básicamente trabajando en todos los puestos de trabajo administrativos, ¿no?
Siempre hay un contador en tesorería, en almacén, en patrimonio, en presupuesto, en recursos humanos, en el área de impuestos, o sea, no sé. Pero el problema es de que si ustedes quieren hacer contabilidad propiamente dicho, la contabilidad no se interpreta desde la perspectiva de un tesorero o de alguien de patrimonio, ¿no? O de alguien de presupuesto, ¿ya? O de alguien de recursos humanos. Esa es por primera parte, o sea, no se interpreta la contabilidad desde la perspectiva operativa de las áreas usuarias, ¿ya? Sí, pero, y otra cosa más, la contabilidad no se interpreta de manera visual, ¿no? No porque ves algo sobre lo que tus ojos ven, incluso sobre lo que tú escuches, no puedes interpretar estos cinco conceptos. Tu principal enemigo, y esto lo digo por experiencia, tu principal enemigo para poder interpretar estos cinco elementos son tus ojos, ¿ya? La parte visual, ¿no? Tranquilamente yo puedo mostrarles ahorita este, mi celular, ¿no? Mi celular, les muestro mi celular, acá está mi celular, y yo les preguntaría si esto califica como un activo, ¿no? Entonces, su primera fuente de engaño sería sus ojos, ¿no? Porque están viendo algo tangible y muchos me dijeran que sí, o muchos tal vez me dijeran que no. Otros apelarían al cuarto de la OIT, ¿no? Otros me dirían si es por cuánto tiempo lo vas a utilizar, por más de un año, ¿no? Y comenzaríamos a especular una serie de teorías para poder argumentar si lo que tengo acá en la mano es un activo. ¿Por qué? Porque mi principal fuente de engaño justamente es la parte visual, pues, ¿no? La parte visual y en la parte auditiva yo les decía que los oídos también te van a engañar. ¿Por qué? Porque si casi no leemos la parte doctrina, ¿no? Normalmente si ustedes hacen una estadística a nivel mundial, el contador está acostumbrado más que todo a estudiar la técnica antes que la doctrina. Es más, si en un curso de capacitación no les enseña la técnica, no asisten, ¿no? Se aburren con la parte doctrinal. Entonces, ¿qué pasa? Por no estudiar la doctrina, comienzan a aprender contabilidad en base a lo que escuchan en su centro de labores o en base a sus compañeros o amigos. Oye, ¿cómo se registra esto? Ah, esto se registra de esta manera. Oye, y esto, el de Conectabés me ha dicho que se registra de esta manera. El asesor, el consultor de la XP me ha dicho que se consigue de esta manera, ¿no? O mi amigo que es contador de hace muchos años en la municipalidad me ha dicho que se registra de esa manera. Entonces, sobre eso se comienza a construir un bagaje cultural en base a leyendas urbanas. Comienzan a construir leyendas urbanas y sobre eso comenzamos a definir, ¿no? ¿Qué cosa es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso? Cuando tranquilamente pudimos haber dado una simple lectura al marco conceptual, ¿no? Al marco conceptual. Y sobre eso comenzar a hablar cada uno de estos cinco elementos. Antes de continuar, hasta acá se me escucha, colegas. No estaba grabando, quería confirmar si se visualiza la pantalla y si se llega a escuchar. ¿Sí? Ya, perfecto. Ah, genial. Gracias. Muchas gracias. Entonces, miren, hacemos del hecho simple, ¿no? Yo siempre a todos mis colegas, normalmente en las entidades que estoy, siempre van a haber nuevos colegas que asisten a mi equipo contable, ¿no? Entonces, yo considero que cada vez que venga un nuevo integrante al equipo, por obligatoriedad, por obligatoriedad, tiene que haber una etapa de inducción al contador. Por más que sea un contador sapiente, tiene que haber una etapa de inducción en la entidad que está trabajando, de parte del que ya está en la entidad. Sé que eso en casi las grandes entidades no se cumple, ¿no? Por un tema de celo profesional, entre comillas, pues no debería ser así, ¿no? Pero el punto es de que tiene que haber una inducción personal en dos cosas, ¿no? En cómo son las políticas contables que utiliza la entidad y cómo es el giro del negocio de la entidad. Quien conoce el giro del negocio de la entidad y conoce sus controles internos, tranquilamente puede hacer esto, ¿no? Tranquilamente puedo, tranquilamente, tranquilamente pueden llevar una contabilidad, ¿no? Tranquilamente pueden producir información para la toma de decisiones. Entonces comenzamos a producir, ¿ya? Comencemos a producir. Miren, por ejemplo, eh, si yo les hablo de un activo, ¿ya? Un activo cualquiera, ¿sí? Un activo cualquiera. Los activos intangibles. Todas sus entidades, casi la gran mayoría de entidades, produce sus propios activos intangibles, los software, ¿no? Su sistema de trámite documentario. Seguramente todos ustedes deben tener un sistema de trámite documentario.
pero casi ninguno se ha preguntado de dónde apareció ese sistema de trámite tributario. ¿Lo compramos? ¿Lo producimos acá adentro? No, sí, el de la OTI lo producido hace tiempo, hace 10, 20 años. ¿Y está en tu contabilidad o no está en tu contabilidad? No, no está. ¿Y por qué? No sé, no, nunca me dijeron nada. Pero tú le preguntaste, no. Pero tampoco ellos me respondieron. Ya, o sea, ni yo le pregunto, ni él me responde, ¿no? Entonces, como que hay un limbo que sirve de escudo de decir, por eso no lo activé, ¿no? La pregunta es, ¿los activos intangibles se activan? Se activan. O sea, ya sé que suena obvio, ¿no? Pero los intangibles, los software, el sistema de términos documentarios, ¿se activaría? ¿Sí o no? ¿Se activaría? ¿No? Y si se activaría, los leo, ¿no? Los leo. Si se activaría, ¿por qué? ¿Por qué activarían un intangible, un software, un sistema de trámite documentario? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? ¿A razón de qué? Pues, ¿no? ¿A razón de qué? Los activos intangibles. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué, no? Eh, Entonces, si el activo intangible tal vez es un poquito más complejo, vayamos a algo más simple, ¿no? Un activo tangible. Yo les hablaba acerca del celular, ¿no? Un celular que, no sé, pues un iPhone 15 que me cuesta algo de 5.000 soles. ¿Ustedes lo activarían? ¿Sí o no? A ver, los leo. Un iPhone 15 que se compra, no, no sé, pues el gerente general de la entidad. ¿Lo activan o no lo activan? Cuesta 5.000, 7.000 soles más o menos. ¿Lo activan o no lo activan? ¿Lo activarían o no? Entonces, probablemente la gran mayoría diría sí, ¿no? Lo activaría, ¿por qué? Porque, profesor, porque es mayor el cuarto de IT, ¿no? Ese cuarto de IT, si por mí fuera, lo borraría de todo este lineamiento establecido por la normativa de la DGCP, si por mí fuera, ¿ya? Entonces, ya puede que valga más al cuarto de IT. Otro motivo por la cual, porque vas a utilizarlo por más de un año. Bueno, tal vez, ¿no? Pero miren, los activos, cuando yo les hablo de que si un bien tienen que ser activados o no tienen que ser activados, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿qué cosa es un activo? O sea, para estar hablando, para ver si estamos hablando el mismo idioma, de que si se activa o no se activa, pues lo primero que hay que saber es qué cosa es un activo, ¿no? Entonces, eso nos indica el marco conceptual. El activo viene a ser un recurso económico, dice ahí. Lo voy a poner acá, lo voy a poner en este lado. Acá, ¿no? Es un recurso económico, ¿no? Eh, sobre la cual se tiene, ¿qué cosa? Control, ¿no? Sobre la cual se tiene control, ¿no? Y se espera obtener, ¿qué cosa? Como resultado de ese control, beneficios económicos, ¿sí? Beneficios económicos, ¿ya? O un potencial de servicio, ¿no? O un potencial de servicios. Eso es lo que dice la norma, pues, ¿no? O el marco conceptual, pero eso es lo que dice. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En el tema de los activos, está claro que tenemos recursos, ¿no? Los activos son recursos. Pueden ser materiales o inmateriales, ¿ah? Ahí tenemos los intangibles, o ahí tenemos los bienes patrimoniales. Eso no importa. La cosa es que es un recurso, ¿ya? En la cual dice que se tiene control, ¿no? Pero ¿control sobre qué? Control sobre su uso. Control sobre su uso. Porque si no puedes usar ese recurso, probablemente no obtengas beneficios económicos o un potencial de servicio en el futuro. Se me ocurre, ¿no? Yo compro un celular, iPhone, como les dije. ¿Es un recurso? Sí. Bueno, económico, después veremos por qué es económico, sobre la cual tienes que tener control sobre su uso. ¿Por qué control sobre su uso? Porque si no usas ese iPhone, pues no te va a traer beneficios económicos o potencial de servicios. O sea, esa, esa finalidad de obtener beneficios económicos o potenciales servicios está condicionado a que tú sí o sí uses el celular. Si no, no vas a obtener ese beneficio o ese potencial de servicio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de control, se refiere a control sobre el uso del activo. ¿Ya? Después, ¿no? Pues, o sea, usando el activo, recién vas a poder obtener beneficios económicos, ¿ya? Beneficios económicos, ¿sí? O potencial de servicios. Pero la palabra es tan repetitiva, estas palabras, beneficios económicos o potencial de servicios, que pareciera que las dos palabras fueran las mismas, ¿no? Cuando hablo de beneficios económicos, hablo de entradas de dinero, ¿ah? De entradas de dinero, entradas de dinero. A esto me refiero con beneficios económicos.
Y potencial de servicios, bueno, ¿por qué se da esto? Porque, vamos a ver, mire, cuando ustedes compran un activo, ¿qué van a hacer con ese activo, colegas? Cuando ustedes compran un activo. Si yo me compro un celular, ¿qué hago con este celular? Solamente puedo hacer dos cosas, o usarlo o venderlo, ¿no? O usarlo o venderlo. Si lo uso, voy a obtener ¿qué cosa? Un potencial de servicio, producto del uso de ese celular. Si lo vendo, voy a obtener ¿qué cosa? Entradas de dinero o un beneficio económico. ¿Me entienden? Por eso te dice que el activo es un recurso económico controlado, ¿no? Que te va a dar beneficios económicos si lo vendes, o potencial de servicio si lo usas, ¿no? Si es para uso propio, ¿ya? Entonces ahí va tomando forma el tema de lo que es un activo, ¿ya? De lo que es un activo. Ahora, ya para finalizar este comentario, este, una vez que tú compras el activo, ¿qué haces con ese activo? Ya, supongamos que lo uses, ya, supongamos que lo uses. Al usar ese activo llamado celular, lo estás usando, ¿sí o no? Mes tras mes, año tras año. Técnicamente, ¿cómo se llama ese uso que le estás dando al activo? Se le llama depreciación, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿por cuánto tiempo lo vas a depreciar ese activo? ¿Por cuánto tiempo se deprecia? Bueno, todos van a decir seguramente durante su vida útil, ¿no? Por eso que todos los años a patrimonio le pides una evaluación de la vida útil de tus activos, ¿no? Durante tu vida útil, ¿sí? Durante tu vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ustedes piden a patrimonio que les diga en cuánto tiempo se va a depreciar el activo, este activo llamado celular? Ya supongamos que yo sea patrimonio y les diga, lo voy a utilizar durante 3 años. Entonces, ustedes lo van a depreciar al 33.33% anual, ¿sí o no? Y mensualmente no sé a qué porcentaje, pero van a depreciarlo todos los meses, ¿no? Y lo van a consumir durante 3 años, que son su vida útil. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve la vida útil, colegas? Entonces, ¿cuál es el misterio? O sea, ¿por qué justamente la vida útil tengo que tomar como referencia para poder depreciar un activo? ¿A qué se debe? Entonces, acaba la respuesta, ¿no? Acaba la respuesta. Miren, lo que sucede es que cuando ustedes compran un activo de cualquier tipo, un activo de cualquier tipo, lo que básicamente es, al comprar activo, lo que ustedes están haciendo es invertir. Como toda entidad pública que quiere conservar su concepto de empresa en marcha, de seguir operando, lo que hace principalmente es invertir. O sea, desembolsa dinero, gasta dinero en su presupuesto para comprar activos. ¿Por qué? Porque esos activos, al consumirlo, al utilizarlos, va a obtener un potencial de servicio o un beneficio económico en el futuro. Depende de qué cosa hagas con ese activo. Pero eso, ese tipo de actividad, ¿ya? De comprar activos, de invertir en activos para obtener beneficios económicos o un potencial de servicios, va a asegurar que tu empresa continúe, o tu entidad pública, perdón, continúe en marcha, ¿sí? Continúe en marcha, continúe funcionando. Tu patrimonio, o sea, nunca se va a consumir en el tiempo, ¿no? Va a seguir funcionando. Entonces, si yo les digo que han invertido 7.000 soles en la compra de un celular, la principal preocupación de tu entidad pública no es tanto por contabilizarlo, este teléfono, a la 1503 contra tu 2103, ¿no? A la 15, profesora, ¿qué cuentan los registros? Esa no es la preocupación principal de la unidad de contabilidad, de nuestra profesión contable. La preocupación principal es que si yo he invertido 7.000 soles en la compra de un celular, mi preocupación principal es saber cómo y en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión hecha inicialmente por 7.000 soles. La idea, colegas, es que esos 7.000 soles invertidos en la compra de este celular, que lo registraron en la cuenta 1503, que es lo que menos les debe importar, la idea principal es que ustedes recuperen la inversión. ¿En cuánto tiempo van a recuperar la inversión? Pues mientras lo vayan usando, ¿no? Mientras lo van usando, ese celular les va a dar un potencial de servicio, ¿sí o no? Entonces, mientras más usen ese potencial de servicio, ¿ya? Más van a recuperar la inversión hecha inicialmente en ello, por 7.000 soles. Y normalmente, ¿eso cuándo va a pasar? Pues durante toda su vida útil. Por eso se llama vida útil, porque ese es un periodo de tiempo en el cual me sirve, me es útil ese celular, porque tiene un potencial de servicios que lo voy consumiendo, ¿no? Mes tras mes, y hace posible que yo recupere mi inversión inicial, ¿ya? Porque créanme que, o sea, ese es el objetivo principal de la contabilidad, hacer un seguimiento a través de la producción de información, hacer un seguimiento de cómo mi inversión de 7.000 soles se va recuperando a través
el tiempo de su vida útil, ¿no? El tiempo de su vida útil. Entonces, básicamente, por eso, por eso es que yo pido a Patrimonio que me dé la vida útil, el tiempo en la cual yo voy a recuperar la inversión hecha en el activo. ¿Sí? En el activo. Esa es mi principal preocupación. Mi preocupación es registrar en la cuenta 1503, ¿no? O ir depreciando en la cuenta 58 todos los meses. Esa no es mi preocupación. Eso es solamente un reflejo contable que me va a producir información, ¿no? Y que me va a ayudar a saber cómo de manera progresiva yo estoy consumiendo el potencial de servicio que trae consigo ese celular. Créame que este celular que compré, yo no lo compré porque lo puedo tocar, ¿no? O porque es mayor al cuarto de IT. Lo compré y lo activé, perdón, lo activé porque este celular trae consigo un potencial de servicio, un potencial que obviamente va a surgir ese potencial si lo uso. Si no lo uso, ese potencial se va a quedar en el celular. Si no uso el celular, para mí va a ser un gasto muerto, pues habré gastado 7.000 soles por las puras. ¿Me entiendes? Entonces, yo activo un bien porque trae consigo un potencial que lo voy a consumir a largo plazo. Ese potencial le da vida al concepto de lo que es un activo, ¿ya? No su aspecto físico, no porque sea mayor al cuarto de IT, no porque lo va a utilizar más de un año, sino porque tiene un potencial consigo. Y ese potencial es es el llamado recurso económico, pues, ¿no? Recurso económico. Eso es lo que le da forma a lo que es un activo. Ahora, la siguiente pregunta es, si yo he invertido dinero en ese potencial, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar ese potencial? Pues, ¿no? Es como si yo en este momento me comprara un departamento para alquilarlo, ¿no? Y me ha costado 60.000 dólares. Lo primero que pienso es, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión hecho en ese departamento que me costó 60.000 dólares? Entonces, para eso, ¿qué voy a saber? Tengo que saber la vida útil, ¿sí o no? La vida o el tiempo en la cual tengo que alquilar ese departamento para poder recuperar a través de los alquileres, recuperar mi inversión inicial. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando tú compras un departamento para alquilar, ¿qué es lo primero que te preocupa? ¿Cómo retorne dinero? ¿Sí o no? A través de los alquileres. O me van a decir que les preocupa cuál es el asiento contable que van a hacer por la compra del departamento, ¿no? O me van a preguntar cómo se registra la depreciación de ese departamento. Eso les va a hacer, o sea, por añadidura, van a hacer registro de ese departamento, pero no es lo que principalmente les preocupa, ¿sí o no? Sino cómo recupero mi inversión. Es lo mismo, entre comillas, en el sector público. Yo sé que bueno, no es que hay un buen uso de los recursos públicos, ¿no? Es otra historia, pero el punto principal es que si estuviéramos una entidad privada, la entidad privada no gasta por gastar, pues invierte con la finalidad de recuperar su inversión inicial. Y sobre ese constructo de recuperar la inversión más una utilidad adicional, es que funcionan todos los conceptos contenidos en el marco conceptual y las NICs SP, de tal manera que asegure la supervivencia de la empresa en marcha a lo largo del tiempo. ¿Ya? Este, eso básicamente, en realidad hay muchas historias que contarles. Hasta acá se entendió lo comentado en lo que respecta a activos. A ver, o tuvieran alguna consulta. Sí, bien, bien. Entonces, como ve, no he hablado de cuentas contables, no he hablado de bienes de haberes, no he hablado de asientos de depreciación. Solamente les he hablado que tienen que producir información, ¿no? Producir información para la toma de decisiones, pero la pregunta es qué tipo de información, ¿no? En este caso, ¿cuánto invierto en el activo y de qué manera voy recuperando la inversión hecha inicialmente en ese activo? Ahí nacen los conceptos de lo que es activo, depreciación, vida útil, porcentaje de depreciación y demás. Pero esa es la parte técnica, pues, ¿no? ¿Cómo hago para obtener esa información? ¿Cómo hago para producir esa información? Lo que quiero saber, lo que quiero, perdón, que ustedes sepan es por qué lo hago, ¿no? ¿Por qué activo un bien? ¿Por qué deprecio un bien? ¿Por qué controlo ese bien mes tras mes? ¿Por qué hago inventarios de ese bien? Básicamente es para ver cómo está trabajando mi activo, cómo es que estoy recuperando la inversión en ese activo, cómo me está dando de manera progresiva un potencial de servicio a mi entidad ese activo. Porque yo no conozco, o bueno, sí conozco, entidades públicas, no creo que veo ahí que estén comprando, no sé, pues 10 computadoras, estén pagando 1.000.000 de soles por esa computadora,
los traen a su oficina, lo ponen en su escritorio y de ahí eh, no creo que digan, ah, ahí tú ves si utilizas o no utilizas la computadora, ¿no? Se supone que si he gastado una buena cantidad de dinero en unos activos, pues tengo que hacerle seguimiento en ver cómo recuperar la inversión en esos activos que tengo actualmente. De esa manera se enlaza la importancia de que ustedes generen información útil para la toma de decisiones. Sobre esa perspectiva de finanzas corporativas, colegas, es que van a entender la razón de ser de la literatura contenida en el marco conceptual y las MICS SP, ¿no? Si solamente lo ven como un debe o un haber, ¿ya? O como una simple lectura para decir, esta operación, ¿cómo lo registro? ¿Como activo o como gasto? Profesor, ¿esto cómo lo registro? ¿En qué cuenta contable utilizo? ¿En qué subdivisionario? Sea, esta literatura que ven acá no es para eso, ¿no? No es para decirte en qué cuenta, en qué solucionar, no. Esto sirve para fundar las bases de tu criterio profesional, ¿no? De cómo puedes registrar, perdón, producir una información útil para la toma de decisiones. Obviamente haciendo uso de cuentas contables, análisis de cuentas, inventarios, conciliaciones, actas de conciliación y demás, ¿no? Que ya es la parte técnica. Bien, colegas, nada, si no hubiera una consulta adicional, les agradezco su participación el día de hoy. En realidad, como el marco conceptual eh, abarca no solamente los 5 elementos, sino otros conceptos, y bueno, las casísticas son inmensas, ¿no? Inmensas, de todo tipo, ¿no? De cualquier tipo de activos. Estamos hablando de activos como caja y bancos, propiedad de planta equipo, bienes de almacén, activos intangibles, viáticos, entregar a rendir, habilitación del tesoro público. Cada uno tiene un comportamiento económico totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Necesitas saber cómo se comporta en cada situación y ahí puedes entender qué tipo de información tienes que producir para la toma de decisiones, ¿no? Cuando alguien me dice, profesor, quiero ver la cuenta 1301, bienes de almacén, ¿cómo se analiza? Antes de pensar en cómo analizar la cuenta contable, pregúntate por qué quieres producir ese tipo de información para la cuenta 1301, ¿no? Bienes de almacén. ¿Por qué quieres saber, o sea, por qué quieres analizar la cuenta 1301? No, porque mi contador me lo ha pedido. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve producir esa información? Yo sé que sí o sí lo tienes que hacer, ¿ah? Pero la pregunta es ¿para qué lo estás haciendo? Si me dices porque alguien me lo está pidiendo, más arriba me lo está pidiendo, no tiene sentido producir esa información, ¿no? Tienes que ir concentrado. En el tema de bienes de almacén, ahí entra el tema de obsolescencia técnica, mermas, de medros, el tiempo de rotación que tienes la mercadería en almacén, ¿no? Y otros conceptos que justamente también están en el marco conceptual y la MIC SP, en este caso la MIC SP12 de inventario. Pero como les digo, su principal interés debe ser el que ustedes sean conscientes de que están produciendo información. Y como producen información, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de información debo producir? ¿Y para qué lo estoy produciendo? ¿Ya? Y sobre eso ya pues, te van a dar atención a analizar sus cuentas, hacer sus estados financieros y demás. Bien, colegas, les agradezco de verdad su participación el día de hoy. Espero que pronto pueda este, dar estas charlas. Ahorita por un tema, como verán, médico, no puedo dar con tanta continuidad, pero tampoco quiero desconectarme un poco de estas charlas. Extraño también dar charlas y más bien les agradezco la afluencia del día de hoy. Y ya, pues cualquier comunicado, cualquier charla próxima les haré estar llegando a través de los grupos de WhatsApp. ¿Ya? Voy a colgar la charla del día de hoy, seguramente en un par de horas, y también en el grupo de WhatsApp. Sí, gracias a todos de verdad por tu asistencia el día de hoy. Sí, gracias y que tengan buenas noches.